Buenas, ¿qué tal? Soy Sebastián de Mida Peirás, soy profesor de la Universidad de Córdoba, en España, de la Facultad de Veterinaria. Soy genetista y me invitaron los amigos de Saek y Samer a participar de este primer curso bianual de embriología. La idea de esta charla es saber un poco dónde estamos parados en edición génica desde un punto de vista de los animales que van unos pasitos adelante, con lo cual es como que corremos con ventaja, pero también vamos a charlar de un poco de qué es lo que hay en edición genética de embriones humanos. ¿Ok? Voy a compartirles la presentación, si puedo. Ya, acá. A ver si eso está bien. Vamos a parar y vamos a compartir el PowerPoint. Ahora, bien, creo que estamos. Eh, la idea es charlar un poquito, uy, se fue, sobre qué es la edición, breve historia, fundamentos moleculares, cómo se hace en la práctica, nivel bajito, problemática y algunas conclusiones, a ver si queda algo. Bien. La edición es modificar el genoma de un individuo. Eh, y en principio es modificar completamente el genoma de un individuo. ¿Sí? Por eso estamos hablando de embriones. Para modificar el genoma de un individuo, la única forma de hacerlo es modificar la primera célula, o sea, el cigoto. Y hay dos formas de hacerlo. Una es lo que se llama inactivación génica o sustitución alélica. En ambos casos no hay material externo. Lo que hacemos es o bien romper un gen, romper la estructura nucleotídica de un gen, modificarla para que no se exprese la proteína, y la otra es cambiar el alelo. Tengo un alelo que da una proteína anómala, yo lo edito genéticamente para introducir el alelo, sustituirlo por el alelo que da el efecto que nosotros queremos. Y por el otro lado, la transgénesis. La transgénesis es agarrar un gen de otra especie y meterlo en una especie. Por eso, animales verdes, no sé si ustedes lo saben, pero el gen de la fluoresceína originalmente es de una medusa. Se usaba en otras épocas. Inactivación y sustitución se usan, no les digo que día a día, pero muy comúnmente en animales. Transgénesis se usa prácticamente nada en animales, hablo de animales de abasto domésticos, se usa muchísimo en ratones, ¿sí? En producción de modelos experimentales, pero no hay vacas transgénicas, hay vacas editadas genéticamente. Bien. Eso es por el knockout. El knockout es modificar la secuencia de un gen o de un alelo de un gen para que se vuelva inactivo, que deje de producir, ¿sí? Eh, Pablo Rosa hace un tiempo, en 2017 en UC Davis, modificó la secuencia de ovocitos de oveja para que no produzcan el páncreas, porque hay un gen del páncreas. Hay un gen que si no está, si no se expresa, no hay páncreas. Pues nacían ovejas sin páncreas. En cambio, sustitución es modificar genéticamente un animal, pero cambiar un alelo por otro, no inactivar, sino cambiar. Es mucho más interesante para lo que podría ser humanos, porque es lo que nos permitiría eh, corregir enfermedades de tipo genético. ¿Sí? El ejemplo claro es en bovinos. Esta es una raza que se llama Cenepol, que tiene una variante alélica que hace que el pelo sea muy cortito, muy cortito. Pues lo que hicieron fue metérselo a las Holstein, a las vacas lecheras, para que tengan ese pelo cortito y soporten mejor el calor. Las vacas Holstein Slick soportan mucho mejor el calor. Y por último, la transgénesis. Transgénesis, uno tiene idea de un animal verde, que es lo que se usaba de toda la vida. Ese gatito es real, no es un Photoshop. Eh, pero en realidad es esto, es Adrián Muto con sus colaboradores y la Rosita, que fue una ternera bitransgénica que se hizo en la Argentina hace unos cuantos años en INTA Balcarce. Eh, Rosita era una, bueno, es creo, no sé dónde está ahora, es una vaca muy sana, que lo que tenía era dos genes de proteínas humanas que se expresaban en su leche. O sea, su leche tenía proteínas humanas en vez de proteínas de vaca. Y se suponía que iba a ser mucho más adaptable. Hacer esto no es chiste,
y que llegue al mercado es prácticamente imposible. De hecho, Rosita nunca fue, la leche de Rosita creo que nunca fue autorizada. Pero bueno, esto se hizo en Argentina. Vamos a un poquito de historia. Esto no es nuevo. Como pueden ver acá, el, el- el- la edición génica viene de 1974, cuando Rudolf Janisch y Beatrice Mintz eh, metían el ADN de un virus adentro de un ovocito y veían si se integraba el genoma. Lo metían ahí y esperaban que durante la replicación perdón, de ese ovocito no cigoto, el cigoto tome el ADN y lo meta dentro del genoma, lo integre. ¿Dónde? Ni idea. ¿Cuándo? Perdón, ¿cómo? ¿Con qué intensidad? Ni idea. ¿Una vez, dos veces? Ni idea. Aunque esto es sin control de intensidad. En el 80 dije, vamos a mejorarlo un poco. Entonces empezaron directamente a inyectar un pronúcleo. No es chiste inyectar un pronúcleo, ¿eh? O sea, adentro del pronúcleo. Lo que hacían era meter el ADN dentro del pronúcleo y aumentar un poquito eh, la eficiencia, ¿sí? En el cigoto pinchaban el pronúcleo iba a una hembra sustituta y nacía un ratón transgénico, ponele. Eficiencia bajísima, dónde se integraba, cuándo se integraba, cómo se integraba, ni idea. O sea, podía integrarse varias veces, podía integrarse en regiones que no queríamos y que tengan más problemas, ¿sí? O sea, la única forma que esto andaba era que hacían tropecientos mil ratones para que salga uno. Y por eso los marcaban con verde, para que los ratones sean fáciles de identificar. En los 90 utilizaron otra estrategia, lo que se llama transfección viral, que era edito genéticamente un virus, en este caso un retrovirus, y le meto al genoma del virus in vitro la, la región que yo quiero modificar. Y después a cigotos, si son ovejas, si son ratones, un montón, los infectaba con ese virus. Y ese virus metía la región que queríamos editar dentro del genoma, integraba. Problema que también había un poquito más de control, pero no tanto, no se sabía cuántas veces lo integraba, si una vez, dos veces, dónde, cuándo, lo integraba. Sí. Baja eficiencia, off-target a lo grande, ahora vamos a hablar de off-target y lo mismo. La única forma de que esto funcionara era porque hacían a lo bestia un montón hasta que salía una. Bien. Ya en los 90, a los fines de los 90 apareció un método bastante inteligente, tanto que llevó a la gente al Nobel, que fue lo que se llamaba gene targeting y complementación embrionaria. ¿Qué es lo que hacían? Por un lado hacían gene targeting, o sea, aquí abajo ven las células rojas, derivaban stem cells y esas stem cells las modificaban genéticamente in vitro en una placa. Ventaja de eso, que podían hacer todas las líneas que quisieran y modificarla hasta que salga bien, no tenían ningún apuro. Una vez que tenían la línea modificada con la edición que deseaban, lo que hacían era complementar eh, esas, esas células editadas, o sea, meter esa edición en, no, perdón, se me fue, en blastocistos. ¿Cómo lo hacían? Agarraban los blastocistos y metían células madres con el mismo background genético, ¿sí? Una cosa que yo no dije es que de un blastocisto generaban las stem cells, ¿sí? Y luego blastocitos similares, esas stem cells las metían aquí. Entonces, ¿qué es lo que generaban? Generaban unos blastocitos que tenían parte de células originales e integraban parte de células editadas genéticamente. Esos los desarrollaban hasta que nacían los ratones, que eran quiméricos. Y le rogaban a la Pachamama o a Dios, depende de lo que ustedes crean, o ellos, que alguna de esas células vaya a la línea germinal, se, se depositen los testículos y algunos de los espermas que produzcan esos ratoncitos sean editados. Con esos espermas editados los retrocruzaban y tenían animales totalmente eh, transgénicos. Necesitaban suerte para que integre y después necesitaban que integre bien y luego necesitaban una generación para purgar, digamos, para limpiar el quimerismo, ¿sí?
Esto fue revolucionario, le dio el Nobel a estas tres personas, a Capecchi, Evans y Oliver Smiris, en el 2007, increíble. Y fíjense que esto que parece ciencia ficción, tenía la ventaja que al poder editar las células genéticamente in vitro, las podíamos marcar. Entonces era muy fácil seleccionar células que genéticamente estén modificadas de manera adecuada, con lo cual teníamos mucho más control. ¿Y qué es lo que se hacía? Se complementaba de esta manera. Acá ven un blastocisto, yo creo que esto es de ratón, creo que no me hagan caso, en el cual con una pipeta Roma, con un hatching hecho con láser, se complementaba mediante células editadas genéticamente. Así que estas son stem cells editadas genéticamente. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que veíamos? Veíamos que todos estos embriones que ven acá, que sí son de ratón, estoy casi seguro, mm, perdón, son de ratón porque las hicimos en un curso, lo que, lo que veíamos es que algunos integraban, ¿sí? Algunos integraban, quedaban las células acá, como pueden ver, haciendo hatching. Fíjense que estos tres son estos mismos tres de acá, la línea blanca es la misma. ¿Mm? Y entonces integraban. Y una vez que integraban, eso se metía. Nosotros no lo hicimos en el curso, pero se metía dentro de una hembra sustituta y nacían las crías quiméricas que se purgaban con una generación. ¿Sí? También eso servía mediante clonación, o sea, edito genéticamente una línea celular y una vez que la tengo in vitro en una placa de Petri, y en base a eso clono. Uso esas células para clonar. Esto se usó mucho tiempo en ratones, que andaba súper bien. Eh, funciona, funciona bien, o sea, no para humanos, ¿no? En animales no hay ningún tipo de problema en hacer esto. Obviamente la eficiencia es un poco mejor, pero clonar baja mucho la eficiencia, con lo cual ahí está. Ok. Mayor control y sigue siendo baja la eficiencia. Hasta que en el 2010 aparecieron las endonucleasas y sí, empezamos a hablar en otros términos, totalmente en otros términos. Las más conocidas son las CRISPR, que son un acrónimo de Cluster Regularly Interspecies Short Palindromic Repeats, que son unas secuencias que se detectaron en bacterias que servían como mecanismo de defensa para los virus. Era como una especie de memoria que le decía a las células bacterianas: si vos ves esta secuencia es de un virus, acá tenés un molde, cuando el molde coincida, rompe, cortalo, porque es un virus. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que en base a una RN guía, que era la memoria que tenían las bacterias, y una enzima de corte tonta, tonta que lo único que hace es cortar, generar un complejo que tenga una parte que corte y una parte que te diga dónde. ¿Ok? Y en base a eso se desarrolló una nueva técnica de transgénesis que otra vez cambió todo. Estamos hablando de otra historia. Bien. ¿Cuál es el concepto de CRISPR? CRISPR es una tijera que corta y una mira telescópica que le dice con una precisión brutal dónde tenés que cortar. Dónde tenés que cortar. Entonces, el principal problema que había con todo lo demás, que era que yo no sabía dónde se iba a integrar ni cuántas veces, se solucionó con esto. Pues yo puedo cortar donde quiera. Entonces puedo integrar el genoma externo donde quiera. ¿Sí? La hipótesis es que son bisturís de precisión, y esto lo pongo porque lo he visto en varias charlas, pero en realidad vuelvo a lo mismo. La realidad es que son tijeras, ¿sí? Yo no sé quién de ustedes se dejaría operar con tijeras. Llega el cirujano y dice: che, no tengo bisturí, pero tengo tijeras, te opero y qué sé yo, depende qué, ¿no? O sea, hay que tener cuidado. Bien, el concepto es muy simple. Todos deben saber, por su formación, que es una PCR, que es una enzima polimerasa, que en base a dos primers de ADN que flanquean de cada costado, me dicen: mira, lo único que le dicen los primers, le dicen a la enzima: che, lo que tenés que amplificar es este pedacito. ¿Sí? Ese es el concepto de una PCR. Ah, CRISPR-Cas es exactamente lo mismo, en donde la polimerasa es una enzima que corta, que se llama Cas9, la original, porque ahora hay un montón más de Cas, y en vez de tener dos primer, tiene una guía que en vez de ser de ADN es de ARN. ¿Ok? Being discovered in a bacterial immune
Este video bastante gracioso, que he sacado de internet y que hizo ruido recién, Nature, les explica, ahí tenemos la enzima que tiene metida la guía, ¿sí? Esto rojo es la guía, es la parte roja. Forman entre las dos un conjunto guía-enzima. Entonces la guía tiene una región de ADN que es totalmente complementaria a la región a la cual yo quiero que la enzima corte. Entonces la enzima la busca y en el momento en que, como pueden ver ahí, eh, se hace complementaria, le dice, uy, mira, es acá, corta, ¿sí? Y corta. Una vez que la guía se, se hace complementaria, le dice corta acá. Y siempre corta en el mismo lugar. Y con eso puedo decirle corta en tal lugar. Cromosoma 8, posición 20.000. Y corta. Una vez que se corta la doble strand, obviamente vienen los mecanismos de reparación, que le dicen, che, acá hay un corte, alguien que haga algo, y los mecanismos de esos tratan. Y muchas veces lo que pasa es que tratan y no lo logran. ¿Por qué? Porque si tenés un corte, no tenés un molde en el cual decir, che, a mí me parece que acá había tal cosa. Entonces se pone a discutirlas encima y dicen, yo creo que había tal cosa, ya veo que había tal otra, yo creo que había tal otra, se ponen de acuerdo y corrigen. Y muchas veces corrigen mal. Lo importante ahí es unir, o sea, que no quede rota la doble hebra de ADN, ¿sí? Bien. Esto empezó como un chiste de un arqueobacteriólogo español que se pasó 15 años estudiando las bacterias hasta que dijo, che, qué raro esto. Eh, en el 2008 empezaron a decir, mira, este mecanismo podría funcionar si nosotros usáramos guías diseñadas por nosotros. En el 2008 Luciano Marrafini en Estados Unidos, un argentino, lo probó y dijo, mira, funciona. O sea, si yo le pongo una guía, la enzima corta donde yo digo. Siguió desarrollándose hasta el 2011 que probaron que el CRISPR corta DNA, o sea, que no le importa de qué especie es, que mientras haya una homología entre la guía y el DNA, la enzima va a cortar, o sea, que esa especie inespecífica sirve para humanos, perro, gato, sapo, bacterias, vegetales, lo que sea. Y en el 2012 medio que se terminó de hacer andar, lo hicieron Emmanuel Charpentier y Jennifer Doudna, que ganaron el premio Nobel hace un par de años. Básicamente lo, 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 lo hicieron andar diciendo, así se hacen las guías, así se purifica la enzima y demás. Hay una pelea bastante grande ahí de quién fue el primero, porque había unos rusos que también estaban haciéndolo y dijeron básicamente lo mismo. Eh, en fin, les tocó a las dos mujeres. Ahora, una vez que cortamos, tenemos dos vías de reparación alternativas. El non-homologous enjoining y el direct homology repair. ¿Sí? El non-homologous enjoining lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Básicamente lo que hace es lo que les decía yo. Se produce un corte y vienen los métodos a ver qué es lo que pueden, los métodos de reparación de la célula, a ver cómo lo reparan. Y si no tiene una guía, pues la van a reparar mal. En cambio, en el otro, si nosotros le metemos un mapa con un ADN donante, va a decir, ah, mira, yo creo que era así. Y si creo que era así, ese ADN donante, lo más probable es que se integre. ¿Ok? Bien. Ventajas. Pues todo lo contrario a lo anterior. Primero que es eficiente, controlable, es interespecífico, es barato y es directo. O sea, antes no sabíamos dónde lo iba a meter, ahora sabemos. No sabíamos cuántas veces, ahora lo podemos controlar. ¿Es eficiente? Es muy eficiente, muy eficiente. ¿Es controlable? Es totalmente controlable, ahora lo vamos a ver. Y encima es súper barato. O sea, medio como que todo bien, ¿no? En cuanto a las CRISPR, como dijimos hace un tiempo, eh, empezaron con las CRISPR que les conté recién, pero ya en 2019, 2020 aparecieron las primeras modificaciones que eran lo que se llamaban base editors,
que eran editores que en vez de cortar la doble hebra, cortaban una y generaban las condiciones para que venga una enzima y modifique solamente una base. Marcaban a la base con un uracilo y lo que terminaba pasando es que cambiábamos un CG a un TA. ¿Mm? Y ya en 2021 creo que fue, aparecieron los prime editing. Los prime editing son una cosa increíble que lo que hace es producir un corte, un primer corte, y sobre ese corte, una enzima retrotranscriptasa que está metida junto a la Cas9, lo que hace es retrotranscribir lo que nosotros queremos modificar. O sea, ya no es solo una base, sino que pueden ser varias bases. Entonces, corta una de las cadenas de la doble hebra, la transcribe, se cierra, corta el otro lado y lo vuelve a retrotranscribir. O sea, en realidad deja que lo, que lo repare. Increíble. 3 generaciones de CRISPR en una misma diapositiva. La inicial, que ya era una locura, los base editing, que duraron un poco, pero no por nada, sino porque atrás le apareció el Prime. Y fíjense esto, hace 2 meses salió esto del laboratorio de David Liu, que es probablemente el que más ha adelantado este desarrollo de CRISPR, de Harvard. Un improve de los Prime Editors utilizando fagos. O sea, utilizan un fago que lo que hace es darle mayor eficiencia y permitir ediciones in vivo, que excede este curso, pero es lo que más se está trabajando hoy. No se editan embriones, sino que se editan adultos. ¿Ok? Bien, hablemos de los BASE. Los BASE aparecieron, creo que, como les dije, en 2020, también de David Liu, y el concepto es ese. Primero, nosotros teníamos una célula que queríamos modificar, una C. Esa C se marcaba con un uracilo, se producía un corte simple en la cadena, y esa cadena lo que hacía era, o sea, esa enzima lo que hacía era marcarla, cambiarla por un uracilo, ese uracilo lo cambiaba por una A, y esa A después se cambiaba por una T. Es un poco lioso, es bastante molecular, explicarlo es mucho más difícil que, que entenderlo, pero la idea es esa. Teníamos células que nos podían transformar un par de bases CG en un TA. ¿Mm? Y lo otro es que no había doble strain, o sea, no había un corte doble, no se cortaba la doble hebra, sino que una sola, con lo cual es mucho más controlado, mucho más controlado. Por otro lado, también había editores que hacían que los AT se transformen en CG. ¿Mm? Bastante interesante. En el 2021 ya esto pasaba a, a inclusive dar vuelta, no solo CGTA a TA, sino de CG a GC. O sea que podíamos editar la base como quisiéramos y con una eficiencia bastante más alta. También en el laboratorio de Bill Liu. Eh, Esto lo que dice es que la eficiencia que tenía era brutal. O sea, a ver, lo probaron en 546 enfermedades, en líneas celulares, y decían que la eficiencia era cercana al 90%. ¿Mm? Ese mismo año más tarde sacaron un paper que decía que podían editar 70% in vivo y 100% en cell cultures, ¿sí? No hablaban de embriones. Ok. ¿Qué es lo que hacían? O sea, utilizaban ese mecanismo en líneas celulares, en placas de Petri, ¿sí? Bien. Y la otra ventaja que tenía es que tenía un pipeline de 3 semanas. Desde que yo tenía la idea de lo que quería hacer hasta que lo podía implementar, o sea, generar las guías, generar las enzimas, esto, lo otro, lo demás allá, el diseño de todo eso, pasaban 3 semanas. Es una cosa muy rápida. Bien. Y por último, los prime. Los prime es una cosa increíble. El prime, el concepto es bastante simple. Tenemos una secuencia de DNA que tiene dos regiones X, ¿sí? Entonces, la misma enzima hace un nick, deja un colgajo, o sea, corta un pedacito y lo deja colgando, ¿sí?
y en esa zona retrotranscribe por una retrotranscriptasa lo que queremos tener. Eh, el siguiente paso es cortar la secuencia original, entonces la célula repara y queda esto integrado, ¿sí? Y luego repite el proceso en la otra hebra. O sea, primero repara una, primero repara la otra, y acá ya no es solo una base, sino que puede modificar varias bases. Depende de la retrotranscriptasa. Eso es lo que se llama Prime Editor, si es lo que hoy por hoy se está usando en serio a nivel, eh, digamos, de aplicación para correcciones. ¿Sí? Podemos modificar secuencias cortas eh, con una calidad, con una capacidad muy, muy alta. ¿Mm? Bien. Fíjense que en octubre del 2021 ya salía el Enhancer, o sea que con mayor precisión. También del laboratorio de David Liu, o sea que es este americano, chino, que está ahí. Sí, funciona y con una eficiencia brutal. Y claro, lo que pasó es que siguieron y hace 2 meses sacaron esto con un upgrade al 3.5 que encima usa fagos y hace que sea totalmente, no solo más eficiente, sino que permita mucho mejor la edición in vivo, o sea, de animales adultos. ¿Mm? Bien. En resumen, para lo que necesitemos tenemos herramientas. Hoy por hoy tenemos un toolbox bastante grande y en base a todo eso nosotros podemos editar genéticamente lo que necesitemos. ¿Que necesitamos single base? Pues tenemos esto. ¿Que necesitamos más largos? Tenemos los prime. Y ahora esto es importante porque 50% de las enfermedades conocidas eh, en humanos son transiciones puntuales o transversiones puntuales, o sea, modificaciones de una base. Con lo cual todo eso sería corregible. ¿Mm? Bien. Usos alternativos. Hoy por hoy también se está utilizando esto para editar el epigenoma. Es una flipada un poco más grande, una voladura un poco más grande, pero vamos, que esto no para de, no para de, no para de. Básicamente a la enzima Cas le meten enzimas adicionales que hacen lo que uno quiere. Ahora, en la práctica, y me dirán, esto es re complicado. La idea es la siguiente. Lo que necesito es generar una Cas9 con la guía del gen que yo quiero editar, dependiendo si quiero inactivarlo o no, que la puedo hacer por internet. Fíjense que esta es una página que se llama ChopChop, que no sé si seguirá estando, pero le ponías el gen, la especie, vaca, la enzima, y le dabas go, y a los 2 segundos te devolvía todas las guías. Esas guías vos llamabas por teléfono y las pedían, valían $100 cada uno, creo que ahora valen menos, y tenés para hacer un montonazo de ediciones. Entonces agarraba la guía y la enzima, que también se compraba, la enzima creo que valía $200, una cosa por el estilo, para hacer otra vez un montón de ediciones. Las mezclaba en un tubito en las proporciones que querían y le metía 40 picolitros al embrión, pinchándolo. ¿Qué es lo que tenía? Tenía un target, un knockout, fin. O sea, eso es lo que había que hacer. Quería inactivar un gen, pues tardaba 2 días. Que quería introducir algo, aparte de eso tenía que generar mi template, o sea, mi molde de DNA, tenía que ser obviamente homólogo a las regiones que quería editar, y en base a eso, eh, en vez de meterle 2 cosas, la enzima y la guía, le metía 3. Todo esto a nivel cigoto, ese cigoto se transformaba en blasto in vitro, iba a una hembra receptora, de la especie que sea, y nacía el animal knockout o no kill. ¿Mm? Como pueden ver, todavía seguimos necesitando hembras receptoras, blastocistos, eso para que tengamos un poco en cuenta hacia el futuro, ¿sí? Entonces el knockout era eso, y tenía la característica de que generaba mutaciones estocásticas, o sea, cuando reparaba podía reparar bien, wild type, o sea, no reparó nada, perdón, no modificó nada, lo reparó como tenía que repararlo,
pero me podía meter inserciones, me podía meter deleciones y me podía producir cambios en el marco de lectura, con lo cual el gen quedaba inactivado, ¿sí? Fíjense que cada individuo va a tener una cosa distinta. Si hacemos 100 individuos, el 10% serán wild type, el 36% le metió una base acá, el 17% le sacó una base de acá, el 16% le sacó todas estas bases, ¿sí? El efecto en todos es el mismo. Acá, por ejemplo, metí una G. En efecto, en todos es el mismo. Sin embargo, genéticamente son diferentes. O sea, el gen no actúa. En el cambio de las correcciones, lo que hacemos es esto, es generar una región, cortar en donde queramos corregir, o bien acá en el medio tendríamos lo que queremos corregir, o bien si queremos meter algo nuevo, un transgénico, lo haríamos en una región que no haya nada importante. Generamos el DNA template que sea complementario, lo azul con lo azul, a donde hacemos el corte y dejamos que inserte. Y a diferencia del otro, lo que esperaríamos es que todos los animales sean iguales. Si antes tenía una T, ahora tengo una C. Porque le estoy dando un molde, ¿sí? No queremos variabilidad. Ahora, la cantidad de animales que salen bien con eso, o sea, que realmente toman el transgen o el inserto, es mucho menor. Bien, vamos a hablar un poquito de problemática técnica. Hay dos tipos de problemas en esto, básicamente. Uno son las modificaciones no deseadas, que se llaman off-target, que se pueden dar o bien porque yo quiero cortar un gen y lo corto, pero también corto otro pedazo en otro lado que me genera un efecto fenotípico. Eso es lo que se llama un off-target, o sea, la enzima es precisa, pero no tan precisa, es una tijera, no un bisturí. Entonces, cuando yo quiero cortar en tal lugar, corto en tal lugar y en tal otro y puedo tener problemas, por ejemplo. Otra cosa que pueda pasar es que cortes genes cercanos, ¿sí? O sea, que corte no solo el gen A, el gen B, sino que también me corte el gen A, o sea, que corte más de lo que debería. Y otro problema que hay, que no es menor, es cuando queremos corregir heterocigotas. Si queremos corregir una heterocigota, que tenemos uno normal y uno mutante, y solamente queremos que nos corrija el mutante, lo que puede pasar es que corrija el mutante y el normal. Entonces, de tener un alelo normal a tener cero alelos normales, o a no tener gen, hay un problemón. Y por último, el tema de mosaicismo. El tema de mosaicismo es que yo pincho a nivel cigoto y cuando se divide, una de las células está editada y la otra no. Y en base a eso ya empiezan a derivarse dos lineajes celulares diferentes con distinta base genética. No es un tema menor. Vamos a hablar un poquito primero de mosaicismo, ¿sí? Mosaicismo es lo que les acabo de decir. Yo hago la edición génica y puede ser que solamente una de las células quede editada y las otras no. ¿Mm? Sobre todo si lo hago en cigoto tardío. eh, y me genera dos lineajes celulares. Que como pueden ver acá, y ustedes saben más que yo, lo que termina es en esto. En un perrito con dos mitades, ¿no? Eh, el perrito gracioso. Un bebé no creo que sea tan gracioso. Eso por un lado. Y por el otro, una cosa que siempre se habla en los congresos de humanos, que es cómo detectarlo, que ahora vamos a ir sobre esto. O sea, no solo es que sea mosaico, sino que podamos detectar que es mosaico. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué es lo que dijeron? Dijeron, che, si el problema es que tenemos este tipo de cosas, o sea, que algunas toman la edición y otras no, lo único que tenemos que hacer es darle más tiempo a la enzima. ¿Sí? Dijimos, más tiempo a la enzima, lo que hacemos es pinchar ovocitos en vez de pinchar cigotos, la enzima tiene más tiempo, todo bien, solucionado el tema. ¿Mm? Dijimos, problema solucionado, ya está. Ahora, claro, cuando empezaron a ver esto, dijeron, bueno, vamos a ver cómo funciona. Y fíjense, en el laboratorio de Niacan, que es uno de los pocos
que trabajó o trabaja, no sé si sigue trabajando, con embriones humanos, edición de embriones humanos. eh, los que son de dos colores son quiméricos o mosaicos. Fíjense que hay, el C16 tiene 4 líneas celulares distintas, que son un montón. El C20, perdón, 5. El C20, 4. El C18, 4. ¿Sí? Y eso es a nivel embrionario. ¿Qué va a hacer eso de adulto? Buena pregunta, buena pregunta. ¿Sí? No es menor. Ustedes saben bien el tema de screening. ¿Cómo hacemos para editarlo? Esto es fácil porque agarraban los embriones, los desagregaban y hacían single cell. Pero en la clínica no se puede hacer single cell. ¿Ok? De hecho, creo que este que está acá es Cristian. No funciona, no funciona también. Es un tema que todavía está en vías de solución y no le estaríamos pegando. ¿Sí? Lo que les decía recién, el tema no es solo que esté o no esté, sino y en base a las técnicas que tenemos hoy por hoy de secuenciación, lo podemos detectar. Agarramos single cell, agarramos 4 células, que las 4 son normales, ¿qué hacemos con todo lo demás? Que por ahí había algunas anormales, o algunas sin detectar. Imagínense que estamos tratando de corregir una enfermedad que es dominante con que haya una sola célula con un alelo produzca la enfermedad. Complicado. ¿Mm? Complicado. O sea, ¿quién va a afirmar que es el 100% editado y corregido? Y por otro lado tenemos los off-target. ¿Mm? Off-target, la puntada bien, che, es yo hago mi enzima, tengo mi enzima y yo hago mi guía. Y la guía está pensada para que funcione, pero que funcione quiere decir que funciona un 90-95%. Hay un porcentaje que no va a funcionar. De hecho, hasta los programas informáticos por hoy te predicen dónde le puede llegar a errar. O sea, mira acá y también mira acá porque acá le puede errar porque es parecido. ¿Sí? Em, Y esos pueden ser off-site o on-site. Off-site quiere decir que en otra región del genoma, que es parecida genéticamente, también me hago una edición. Y on-site es lo que les contaba hace un rato, que yo quiera cortar un gen y me lleve puesto el gen ese y el gen de al lado. Vos me decís, es un montón. O sea, tenés que ser muy bestia para llevártelo. Eh, el grupo de Dieter Egli, que es también de los pocos que creo en Estados Unidos trabajan en embriones humanos, demostró que con Cas9 se podía llevar pedazo de cromosoma entero. ¿Lo ven acá que le falta un pedazo de cromosoma? O sea que algunos de los productos se llevaban un pedazo de cromosoma entero. Eh, acá, como ven, cortaban el cromosoma 6 y esperaban que haya una reparación. ¿Sí? Eh, pero que el 50% tenían este tipo de problemas, que no es menor. ¿Sí? O sea que no estaríamos muy en condiciones de solventar esos problemas hoy por hoy. Con el CRISPR original, con los Prime Editing la cosa es bastante diferente. Se supone que son mucho mejores. Pero bueno, yo lo dejo planteado. No nos vamos a meter en mucho más límites. Y por otro lado, la eficiencia. La eficiencia que para nosotros los animales es brutal. Estamos hablando de un 85-95%, que si lo comparan con stem cells, que por ahí era del 50, 40 o menos, es un montón. Es un montón. Ahora, ¿quién firmó un 85%? O sea, en animales está bárbaro, ahora vamos a ver por qué. Pero en humanos, 85 es suficiente. No, está corregido el 85%. ¿Y qué hacen? No es simple, es una cosa que hay que tener en cuenta. Y por otro lado, claro, inactivaciones van mucho mejor que correcciones, ¿sí? Y en humanos prácticamente inactivaciones no creo que haya. No se necesita inactivar genes. Lo que se necesita es corregir anomalías, cuya eficiencia es menor. ¿Mm? Entonces, ¿cómo hacemos en animales? Este animalito lo que hicieron fue meterle una inserción que tiene el gen SRI para que el 75, en el cromosoma 18 lo metieron, porque quisieron,
O sea, el gen RCRI es el que hace que los machos sean machos. Y está el cromosoma Y. Entonces dijeron, queremos más machos, metámosle ese gen también en un autosomo. ¿Sí? Lo hizo Pablo Ross, el mismo que les conté hoy, el argentino, en UC Davis. ¿Mm? Este animalito, el 75% se supone que da macho. ¿Qué es lo que hacían? Hacían un embrión, sacaban una biopsia, lo secuenciaban y se fijaban. Ahora, ¿a qué profundidad lo secuenciaban? Lo secuenciaban a 250X, ¿sí? ¿Por qué hacían esto? Porque en realidad, cuando iban acá, lo que hacían era ver que el animal, o sea, que el embrión, tuviera la deleción. En este caso, la inserción, ¿sí? No se tomaban el trabajo si era quimérico o no. ¿Cuándo miraban si era quimérico o no? Cuando el ternero nacía, que le sacaban 20 mililitros de sangre, mandaban a hacer NGS con un camión de ADN, ¿sí? Entonces, claro, a 250X no se te puede escapar nunca un mosaicismo, ni se te puede escapar nunca una, una lesión. Ahora, para eso tenés que esperar que el ternero nazca, o hacer un PGD al cuarto mes. Necesitas una cantidad de muestra biológica muy grande, no 8 células o 4 células que ustedes sacan en una biopsia embrionaria, ¿sí? O sea, en una biopsia le puedes errar, en esto ya no le erras nunca. Ah, claro, ¿qué pasa con todos los animales que no pasaban el corte? Iban a la basura, ¿sí? Claro, obviamente eso en la clínica humana es impensado. Eso no podemos esperar a que nazca un niño o una niña para después decir, che, mira, este no te va a servir con una eficiencia del 100%. ¿Va? Em, en animales, fíjense que yo les conté que se ponía, que han introgresado esta sustitución alélica em, en toros. ¿Se acuerdan que les dije que el gen del pelo corto lo sacaron de la raza Cenepol y lo metieron en la raza Holstein? Y vos decís, bien, re bien. Ahora, claro, conociendo cómo se hizo esto, lo que les puedo contar o les puedo mencionar es que otra vez lo mismo. Esperaban a que nazcan los terneros y se quedaban con los que salían positivos. O sea, primero hacían una especie de biopsia y después transferían todos los que habían salido positivos a la biopsia, o sea, con el alelo. Y después, una vez que nacían, todos los que eran mosaicos, que no eran 100%, los mandaban a un corral a engordar y la faena. Entonces el enfoque es diferente. ¿Qué es lo que hago en animales? Hago tropecientos mil cerditos para quedarme con ese, que es el que realmente es transgénico, ¿sí? O editado genéticamente. Se llama fundador y lo que hacemos es, en animales, reemplazar la eficiencia con la cantidad. A mí me da igual tener que hacer 500 cerdos para quedarme con dos. La limitante es económica. Y los otros 498 los puedo mandar a faena tranquilamente. Yo no tengo que andar contándoles que ese enfoque en humanos no serviría mucho, ¿no? Es complicado. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta cuando se dice alegremente, vamos a editar genéticamente. Che, ¿de verdad? O sea, ¿estamos preparados? Porque como les decía recién, el problema no es tanto que pase o no pase, sino es detectarlo, ¿sí? Más cuando las biopsias embrionarias tienen problemas por la biopsia propia y por la que la amplificación genómica total no es homogénea. Ustedes saben que para, para hacer una biopsia lo que se hace es una amplificación del genoma de la biopsia para poder después detectar, ¿sí? Y esa amplificación no es totalmente homogénea, ¿sí? Y genera lo que yo llamo el efecto no YouTube. Creo que YouTube es todavía no encontré lo que estoy buscando. O el efecto no YouTube es todavía no encontré lo que ni siquiera sé que estoy buscando. O sea, con una biopsia que puede ser no homogénea, tengo que detectar si en alguna región del genoma hay un pedazo de ADN que no debería estar ahí por un off-target. Complicado. No es fácil, ¿sí? Entonces, mensaje para el hogar.
En lo que es edición, particularmente de humanos, el problema no está en la metodología, el problema está bien más en la parte de detección, ¿sí? Con lo cual, siempre contraten un genetista. Eso es una cosa importante que hay que quedarse de, de esta presentación. Y necesitamos, obviamente, métodos de detección mucho más confiables de lo que tenemos. Y no es una cuestión de las máquinas, es una cuestión del ADN, porque si seguimos usando biopsias que vienen de 4 células, y qué sé yo, y lamentablemente en humanos, a diferencia de animales, me refiero metodológicamente, no vamos a poder esperar a que haya cantidad de ADN suficiente, creo, para tomar una decisión acerca de con qué embrión nos quedamos, pues ya no es un embrión en esa época. Bien. ¿Dónde estamos parados? Y fíjense, o sea, hace no mucho gente muy, muy, muy pesada, todos los que están desarrollándolo, se plantaron y dijeron, che, vamos a parar la cosa porque no podemos editar genéticamente embriones, pues podemos hacer un lío bárbaro. El principal problema es el siguiente, vos editaste un embrión, decís que estuvo bien y después estuvo mal, ¿qué hacemos? No es chiste, ¿sí? Eh, Hay un montón de cosas escritas acerca de esto, ¿sí? Y básicamente todas coinciden en esto, que dice que prevenir enfermedades antes de que empiece la vida es realmente un logro admirable, ¿sí? Pero el camino que tenemos todavía le falta un montón. Dice que hay un montón de challenges que no pueden ser dejadas de lado, ¿sí? O sea, que no pueden ser ignoradas, digamos. ¿Mm? Tecnológicamente el mayor problema es ese, o sea, que genera neuploidías, que no es homogéneo, que, que hay partes que se nos escapan en la detección, o sea, que no está tecnológicamente funcionando esto, ¿sí? O sea, cuando ustedes escuchen por ahí que esto ya está, no, no está, no, no está, no está. Va a estar, sí, claro que va a estar, pero por ahora no está. Y fíjense, esta nota que dijeron, Scientists edited human embryos in the lab y fue un desastre. No, es precisamente lo que les mostré hace un ratito y les voy a mostrar ahora un poquito más adelante. Mosaicismo, mosaicismo, soft target. O sea que si va a fallar, puede fallar. No sé la edad de mis oyentes, pero alguno de ustedes conocerá a Tusam, que era un hombre que hacía pruebas de riesgo y decía, puede fallar. Bueno, esto va a fallar. ¿Sí? El concepto es científicos más CRISPR, más embriones humanos, menos ética, más falta de información, y terminamos generando X-Men. Seguro. Somos muy capaces de hacer eso. A mí no me queda la menor duda. Em, Sobre todo porque ya lo hicieron. O sea, ustedes saben que en 2018 un chino dijo que editó genéticamente dos bebés y que están vivas. 2018, estamos en 2023. Esas dos gemelas o mellizas, no me acuerdo, deberían tener ahora 5 años y tienen un gen editado genéticamente. ¿Alguno de ustedes oyó algo acerca de las gemelas mellizas? No. Y ahora que tienen el gen editado, ¿qué hacemos? Le decimos, oigan, ustedes no se pueden reproducir para no generar un nuevo lineaje. Es complicado, es muy complicado eso de que cuando ustedes lo ven por ahí diciendo, no, vamos a calmarnos, ¿sí? En la clínica, ¿dónde podría pasar? Y qué sé yo, ahí están todas las posibilidades, ¿sí? Eh, Ponele que postnatal en somatic cells o sea, en individuos o incluso in útero, y podríamos charlarlo. De hecho, están en preclinical y en clinical, ¿sí? Eh, Editar genéticamente gametos y embriones todavía está, o sea, no está ni pensado, ¿sí? Y otra cosa que es muy importante es qué es lo que podemos editar, ¿sí? Básicamente hoy lo que podemos editar es lo que sabemos cómo funciona, que son las enfermedades monogénicas, single gene. O sea, cuando se habla de riesgo poligénico, que no sabemos ni cuáles son las regiones del genoma eh, involucradas, no vamos a poder editarlo por mucho tiempo, ¿sí?
Lo mismo, tenés un alelo de riesgo, ¿qué hago? ¿Te edito el alelo de riesgo para no tenerlo? ¿No? Es bastante complicado el tema. Es bastante complicado, sobre todo porque es un poco creerse Dios el decir yo edito este gen y lo único que voy a hacer es curar la enfermedad. El científico chino editó un gen que se llama CCC5, creo, que supone que es la entrada del HIV a la, al cuerpo humano, con lo cual se supone que estas dos bebés son inmunes al HIV, se supone. ¿Qué van a hacer? ¿Probarlo? Por un lado. Por otro, hay papers que dicen que ese mismo gen está asociado con eh, hipertensión. Aumento bastante grande de la hipertensión. Entonces, ¿qué hacemos? Che, no te vas a morir de HIV, pero por ahí de un infarto. Es complicado el tema, ¿sí? Bien, esta salió repetida, no sé por qué. Entonces, ¿dónde queda el tema? Somos muy capaces de liarlas. O sea, este es Rudolf Janich, el que hizo el primer, ¿se acuerdan? Del 74, es este hombre. Y declaró, cualquier idiota puede hacerlo. ¿Mm? O sea, cualquier idiota puede agarrar un CRISPR o una metodología CRISPR y editar básicamente un embrión. ¿Mm? Con lo cual, somos mono con navaja, claramente. Y acá está el científico chino este que editó a las nenas. No tenía ningún background en embriología, había hecho su postdoc en Stanford, no sé qué, en Estados Unidos, pero no tenía ningún background. Si uno mira el currículum de ese muchacho, había publicado de otras cosas y fue y lo hizo. ¿Por qué? Porque pudo. ¿Sí? Eh, Hablemos 2 minutos de lo que hay en humano. ¿Sí? Los primeros artículos que sacaron fueron editar genes así en cigotos tripronucleares, con lo cual se sabía que eran inviables. Y en todos van a ver exactamente lo mismo, que es, bueno, este era el del HBV, que es la, ay, la enfermedad de la sangre de los glóbulos rojos, no me puede salir ahora el nombre. Eh, bueno, la enfermedad esta de los glóbulos rojos. Eh, y fíjense, off-target, mosaicismo. Después lo probaron en 3PN utilizando otra tecnología, también en China, curiosamente. Lo mismo. 3PN, o sea, triplonucleares, y lo que se veía era que eh, había other alleles in the same locus were not fully controlled, o sea, off target a mansalva. Otro más, este ya lo hicieron en embriones humanos, en cigotos normales. Otra vez, exactamente lo mismo. Sí, lo que veían era que había or result reveal limitation in the correction procedure. O sea, vuelvo a lo mismo. No está claro que funcione, ¿sí? Este es un trabajo que se hizo en Estados Unidos, ya no en China. Lo estaba esperando todo el mundo porque Shukrat Mitalipov es uno de los más respetados del planeta en este tipo de cosas. Eh, y Katiniakian en Inglaterra, y en los dos vieron exactamente lo mismo. O sea, no sé si se acuerdan que les mostré hace un ratito unos gráficos de torta eh, de embriones humanos editados que eran todos quiméricos. Son de estos dos estudios. O sea, está claro que todavía no está controlado. ¿Mm? Bien. Entonces, por último, nos quedaría charlar 2 palabras de la ética, ¿no? Eh, Hace un tiempo escribieron ¿no? este artículo gente de la NHI, dijeron, ¿estamos listos? Entonces preguntaron, ¿es safe? No, no es safe. ¿Es ético? Bueno, ustedes saben que la ética la charlamos, ¿sí? Hablaba de Geo Gianchino, o sea, nadie le preguntó a las dos nenitas si querían que les editen el genoma. ¿Mm? Entonces, ¿quiénes son los padres para generar individuos mutantes? Porque al fin y al cabo van a ser mutantes, ¿sí? Artificiales. ¿Qué es lo que decían los tipos al final? O sea, la transferencia de embriones editados humanos es supremative y
necesitamos generar un governance control para el uso de esta tecnología en el futuro. No se puede andar así a lo bestia diciendo que lo que... O sea, que no puede pasar otra vez lo de que un chino vaya y edite genéticamente dos bebés. Que algo hay que hacer. Claramente el concepto final era que no estamos ready para el genome editing in human embryos for clinical purposes. O sea, que no, que esto no funciona. Es lo que sí se hace mucho, lo que se está haciendo mucho es editar genéticamente en adultos, ¿sí? El de la sickle disease, no me sale la palabra en castellano, yo no puedo creer. La anemia falciforme, ahí está, gracias. La anemia falciforme se está editando en humanos, en adultos, porque lo que necesitas es que te editen algunas células que te produzcan algunos glóbulos rojos normales. Entonces eso creo que la que está más avanzada, pero eso es en humano. Y después se está editando mucho en córnea, porque la córnea está como aislada del resto del cuerpo. Entonces se está haciendo edición genética de algunas enfermedades de que producen ceguera en la córnea directamente. Pero claro, no va al resto del cuerpo. Eh, Obviamente están los tratamientos de CAR T-cells, que te sacan las células, te las editan genéticamente y te las vuelven a poner para el cáncer. Habrán visto hace poco esta chica que fue las primeras que se curó de una leucemia horrorosa con CAR T. Pero claro, el CAR T te sacan las células, las modifican y te las vuelven a poner, tus propias células. Es un tratamiento personalizado y vale, no sé, $300.000 hacerlo. Eh, y hoy por hoy en lo que más se está viendo es el tema de lo que se llama delivery, o sea, de cómo hacer para que puedas meter edición genética en lugares específicos. Suponte, quiero editar genéticamente el páncreas para que empiece a producir insulina, pues cómo hacer mediante virus o mediante liposomas o partículas nanopartículas lipídicas, cómo hacer para que el CRISPR-Cas llegue directamente al órgano diana y no haga un desastre en todo lo demás. Pero como pueden ver ahora, o sea, lo que pueden ver acá, nadie está hablando de embriones. Nadie está hablando de embriones. Con lo cual, cuando vean una charla en la cual dicen que esto está a la vuelta de la esquina, hay que tener un poco de cuidado, ¿sí? En resumen, esto funciona al punto que dieron un Nobel. Ahora, ya andar editando nenes o embriones humanos, estamos muy lejos todavía, ¿sí? Porque aparte de ahí estamos a un pasito de edición genética no para enfermedades, sino para rasgos, que no está ni bien ni mal. Sin embargo, bueno, yo no sé, cada uno puede pensar lo que quiera, pero es por lo menos controvertido, ¿no? O sea, que podemos derrapar muy fácilmente y terminar acá, claramente, o sea, teniendo mutants, ¿sí? Yo me pido lo de Magneto, si me toca, controlar los metales. Me parece lo más interesante. Entonces, por ahora, cuando tenemos enfermedades, lo que hay que hacer es PGD, ¿sí? PGD selección, que bastante funciona. Lo otro es para cosas realmente que no tienen mucha explicación hoy por hoy. ¿Ok? Bueno, esperar a la ciencia que va a llegar, contratar a un genetista y si ya no pudo rescatarse y se juntó tan biónica de vuelta, todo es posible. O sea, tarde o temprano esto va a llegar. ¿Mm? Nada, espero que les haya servido la charla y estoy a disposición para lo que necesiten.